Bueno, yo voy a seguir contando la historia, ¿no? Yo fui por allá, de Puerto López para arriba, por allá un hato de Espinita, era de don Pedro Collazo. Eso sí, lo miré y lo consentí yo mismo. El mensualero del hato me convidó para que fuera a trabajar unas 2 semanas y pasar unos buenos ratos. Pero una tardecita, un lunes por la tarde, llegamos de la sabana de trabajar, de contar una choza guarda para allá, en el Bajo. Llegamos allá al Hato, pues iba temprano a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Estaba mirando yo el inmenso llano, y yo mirando para ver lo que es la serranía, todo eso, muy bonito. Pero al frente del Hato había unos lagos, unos esteros, pero allá no entran ni los marranos, nada, eso es unos fangos, donde no entra nadie. Pero de pronto me quedo observando para allá el Panfango y miré un, una luz como de un bombillo de una linterna muy bajo y caminaba como la estatura de por ahí de 1 metro, 1 metro y medio, y miré esa lucecita para arriba y para abajo, para acá, para allá, para allí, para acá. Entonces yo creí que era un señor que vivía por allá en un fondito que llamaba Paporías. Yo creí que era él, cazando por ahí nos cachucamos. Cachucamos se llama por allá en el llano, son los armadillos, lo que llaman cachucamos por allá. Y los araguatos son los buenos monobombos que llaman por acá, en el Cacatá, pero parece ser es araguato. Entonces yo miré esa lucecita y me dirigí a por donde estaba el mayordomo lavando un caballo. Y le dije, oiga Luis, don Luis Gutiérrez, quiero contarle algo raro que miré por allí, allá por el banco. Digo, ¿qué miró? Leo una lucecita muy bajita, pero no tiene sosiego para arriba y para abajo, corra para acá y corra para allí. Entonces me vine a avisarle, a preguntarle qué, qué era eso, si era alguna persona. Y lo primero que me dio, lo que viniera de allá, viniera aquí para este lado, para que no mirara de espanto. Eso es lo que le dicen la candileja. Es un espíritu que está perdida siempre, según eso está perdida en el llano. Pero me dio bastante miedo y me dijo, Dios, no se sube para allá, venga, para acá por este lado. Y aquí le contamos historias, estamos, algo raro. Y de pronto, había sido de las fuerzas revolucionarias de los tiempos de cuando el conflicto de Gaitán, cuando después de la muerte de Gaitán, se formó los inmensos equivocaciones entre el gobierno y la gente, contrarios de política, que formaron las guerrillas. Y ya, entonces, él perteneció, ese señor era mayordomo de teatro, hacía mucho tiempo, y era muy buena persona. Entonces él me dijo, vengo para acá y tomemos tintos y contamos historias. Hasta a mí me pasó también un caso. Y le hice caso, me volví. Me dijo, no, eso no vaya a hablarle a ese espanto, ni a silbarla, ni a gritarla, nada, porque como viene y lo cuida, y es posible algo se lo lleva y le puede hacer mal por allá, acabar con su vida. Me de acá. Y cuando ya volví a regresar para allá,
ya no se miraba nada. Entonces yo me regresé para donde estaba él y me contaba historias de lo que le ha pasado a él. Pero yo le cuento Salinas, y dice Salinas, y yo le cuento Salinas, pero eso lo contamos en secreto porque no puedo contarle a todo el mundo, ya corre unos riesgos. Y no, tranquilo. Y trabajé varias semanas ahí y el patrón me pagó el trabajo, como el corriente. Lo quedó muy amañado con mi trabajo. Yo era una persona que no, era muy callado. No, trabajé un poco de semanas, meses, por allá en lo llaman la serranía, pero yo no tuve problemas con nadie, gracias a Dios. Estoy contando la historia.